Hola, ¿qué más? Yo soy Ferchtech y el día de hoy les traigo un tema que va a modificar al 100% varios aspectos que ya les voy a mostrar a sus dispositivos Xiaomi, Redmi y Poco. Se trata de un tema que pues está encaminado sobre todo a cositas, a detallitos que hacen único a tu dispositivo, como por ejemplo los iconos. Si es que tocamos cada icono se van haciendo algún tipo de animaciones y ya les traje este tema anteriormente, pero ahora está muchísimo más pulido, lo han actualizado, lo han mejorado, una preciosidad, y solo les he mostrado los iconos de momento. Vamos a otro detallito, y es que si es que nos vamos a la multitarea y mantenemos pulsado, aquí como verás los botones se cambian, es decir, se rediseñan para que sean iguales a los que tenemos en el centro de control, que también ha sido modificado. Entonces, si es que nosotros tocamos en cualquier parte de la multitarea, como ustedes ven, izquierda o derecha, se nos van a cambiar absolutamente todos esos botones a unos iconos mucho más bonitos y estéticos. Y ya les digo, este tema es de detalles, es para aquellos que se fijan mucho en los detalles como yo y como todos, ¿no? Si es que tú tienes un dispositivo te habrás dado cuenta que algunas cositas con otros temas no cambian o quisieras modificar. Antes era muy difícil hacer esto porque teníamos que hacer procesos root o entrar a la raíz del sistema, pero este desarrollador de este tema y específicamente el youtuber Blintech, que sabe mucho de Xiaomi, ha decidido pues lanzar este tema que tiene varios aspectos como los que están viendo modificados y que puedes combinar con otros temas muy avanzados que ya les he traído. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android. La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en Ferchtech Premium, mi canal exclusivo de Telegram, donde por solo $1 al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte, el botón está al lado del botón de suscribirte. Y pues nada, te espero por allá, si no en mis demás grupos gratuitos. Entonces, el centro de control funcionando a la perfección. Como verás, también tenemos aquí la barra de Bluetooth, es decir, para ver qué dispositivos has conectado y muchos aspectos más ya arreglados. Como ustedes verán, las notificaciones ya me aparecen de una manera correcta en el modo claro y el modo oscuro. Además, pues los iconos del centro de control no tienen estos nombres que pues lo hacen ver mucho más minimalista, digamos, ¿no? Entonces, pues eso es un puntazo. Ahora, otra cosa que me ha gustado mucho y que han incorporado en esta nueva actualización es una barra de volumen muy parecida a la que vemos en iOS. Miren nomás, esa barrita de volumen ahí no difumina a todo como los otros temas, sino que pues simplemente aquí te muestra lo esencial, lo que debes de cambiar del volumen, con una interfaz única y funcionando a la perfección. Muy buen punto por los desarrolladores que han hecho este tema, y pues sin duda alguna se ve excelente. También nos han incluido un widget de reloj, como verás ahí aparece como que entrecortado. Ya te voy a enseñar a cómo arreglar ese aspecto de ahí. Y por último nos vamos a las configuraciones del dispositivo y también cambian algunos iconitos o alguna disposición de algunas cosas en este apartado de aquí. Otra cosa que debo mencionar es que la barra de acá abajo, esta barrita de aquí, pues también ha cambiado el grosor y la anchura, pues para que se vea mucho más bonito, muy parecido. Está inspirado 100% en iOS, aunque con estos toques, como ustedes ya saben, de Xiaomi. Así que nada, amigos míos, esto es todo lo que cambia este tema. La pantalla de bloqueo no cambia y otros aspectos que cambian otros temas obviamente no, porque ya les digo, este tema está encaminado únicamente a cambiar los detalles más específicos y que otros desarrolladores no toman en cuenta a la hora de hacer un tema. Ahora, para obtener este tema lo único que debemos hacer es irnos a la tienda de temas de Xiaomi, pero habrán muchos que tendrán ya descargado este tema porque seguramente habrán visto mis anteriores videos. Así que pues para ellos simplemente se van a temas, se van al tema blindado set y aquí quizás les aparezca esto de actualizar. Si es que no les aparece esto de actualizar es porque aún no les llega la actualización. Lo único que tienen que hacer es mantener pulsado y lo ponen en eliminar. Sí, amigos míos, van a tener que eliminar el tema y nuevamente descargarlo. Simplemente se van a temas, se van a buscar blindado set, así tal y como lo muestro yo, y aquí les aparecerán dos temas. Van a tocar el primero que les aparezca y aquí debe de decir final versión del theme, y una vez descargado pues lo único que van a hacer es aplicarlo o personalizarlo en todo lo que ustedes deseen. Ya les digo que pues es muy simple, simplemente se van a personalizar temas si es que quieren ir acomodando según lo que ustedes requieran este tema. Por ejemplo, en la barra de estado ponen blindado set, también en los iconos ponen blindado set.
Si es que quieren que en la pantalla de inicio se cambie absolutamente todo a la personalización que tiene este tema, se van a bandeja de favoritos y ponen blindado set, y en cualquier otro apartado van poniendo blindado set. En el estilo de bloqueo pueden utilizar cualquiera, como les digo, este tema no modifica ese apartado. Ahora, también tengo que mencionarles que pues en la multitarea, lamentablemente en Poco no se está cambiando este apartado de aquí, ya que tienen una restricción. Si es que quieres tener las animaciones de los iconos y no te aparecen, lo único que vas a tener que hacer es mantener pulsado y te vas a las configuraciones, te vas a más, y aquí donde dice animaciones de iconos globales vas a tener que activarlo, y debe de estar así. En un caso de que no tengas esta opción, o de que pues tengas un dispositivo muy antiguo o de gama baja, lo único que vas a tener que hacer para activar estas opciones y también el blur de carpetas, es decir, el desenfoque del wallpaper en las carpetas, lo único que vas a tener que hacer es irte a la Google Play Store. Te vas a la Play Store y te vas a descargar la aplicación llamada SetEdit. Tal como lo ven aquí, SetEdit, lo abren y pues aquí te pedirá algunos permisos, les das todos. Van a tener que buscar la línea llamada Device Level List, esta que están viendo aquí, Device Level List. La tocan y ponen en editar valor. Aquí por defecto a ustedes les va a venir como B1, C1, G1, y para activar todas estas cosas que tienen los gama media o gama media alta, como son las animaciones de iconos y el blur en el sistema, simplemente van a poner B1, C3 y G3 y listo. Ya se les va a configurar absolutamente todo. Ponemos guardar cambios y listo. En caso de que no se les haga ningún cambio, vamos a tocar nuevamente, vamos a editar valor y ponen B1, C2 y G2 y listo. Eso sería todo lo que tienen que hacer. Yo no lo voy a guardar porque en B1, C3, G3 me está funcionando perfectamente, y ahí sí reinician su dispositivo y van a tener todas las animaciones globales. En caso de que quieran quitar todas estas configuraciones, simplemente desinstalan la aplicación de SetEdit y pues ya todo volverá a la normalidad, no tendrán ningún problema. Ahora, finalmente, ¿cómo hacemos para arreglar este apartado de aquí donde el reloj pues no se nos muestra correctamente, aparece como que entrecortado? Lo único que vamos a tener que hacer es irnos a la configuración acerca del teléfono, nos vamos a versión de MIUI y vamos a tocarlo varias veces hasta que diga que ya somos programadores. Aquí me dice que no es necesario ya que ya soy programador, pero ustedes tienen que pulsar varias veces hasta que diga que ya son programadores. Una vez les dice eso, se van a ajustes adicionales y se van a opciones de desarrollador. Y en este apartado de aquí simplemente lo único que vamos a hacer es buscar el DPI, y sería en el apartado que dice ancho más pequeño. Como ven, viene por defecto 394. Aquí nosotros le vamos a poner 403. Es importante que le pongan este valor porque si ponen otros puede que se vean muy pequeñas las letras o que pues cambie muchas cosas y no puedan volver a cambiarlo. Ponemos en aceptar y como verán ahí ya se acopla muchísimo mejor el widget y ya no tenemos ese recorte en ese apartado de ahí. Así que pues esto ya les soluciona igual para otros temas en los cuales tenían ese problema. Así que nada, también por último y ya para que no tengan ninguna otra duda, si es que quieren pues poner el widget y no les aparece, simplemente mantienen pulsado, se van a widgets y se van a la parte final, porque a veces no les viene activo estos widgets. Se van a la parte final del widget de reloj y aquí buscan blindado set o cualquier otro reloj. Yo como tengo demasiados relojes no me aparece. Aquí está blindado set y listo. Aquí ponemos en arrastrar hacia la pantalla de inicio y ya nos aparece aquí de una manera bastante fácil y sencilla. Así que nada, amigos míos, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado y puedan modificar sus Xiaomi al 100%. Y pues sin duda alguna es un tema que me ha gustado bastante. Muchas gracias a Blintech por desarrollar este tipo de temas. Quisiera ya algún día yo también tener mi propio tema para que ustedes se lo descarguen. Así que nada, si es que quisieras mi tema, deja tu like y nos veremos en la próxima con un videito nuevo. Adiós. Bye, chao.